tardes tengan todos ustedes. Estoy fascinado de estar en con la presencia de 5 mujeres fuera de series de América y de Europa. 5 mujeres que han hecho del empoderamiento una esencia del desarrollo en el ámbito de la cognición jurídica, pero en el ámbito del desarrollo humano. Quiero presentar primero a la doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha de Brasil. Ella fue presidenta del Supremo Tribunal Militar de Brasil, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, medalla de Justicia Militar en Brasil, fue asesora jurídica de la Fundación Nacional Pro Memoria del Ministerio de Cultura de Brasil, de la Cámara de Diputados y del Tribunal Superior Electoral, y fue elegida ministra por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bienvenida, Elizabeth. Um prazer muito grande compartilhar esta mesa virtual com mulheres tão poderosas e tão empoderadas como se diz acá en Brasil. Está con nosotros la doctora Carmen R. Velázquez de Ecuador, Estados Unidos, también un orgullo latinoamericano. Es juez de la Corte Suprema de Nueva York, fue presidenta de la Asociación de Jueces de Nueva York, fue la primera mujer latina electa jueza de la Corte Civil de Queens del Estado de Nueva York, abogada asistente del Distrito del Condado de Bronx en los Estados Unidos, fue defensora diputada del departamento, recibió el Premio de Servicio Público Excepcional del congresista de los Estados Unidos, Joseph Crowley. Oye, Carmen, qué orgullo también. Un placer estar aquí con todos ustedes. Encantada de estar aquí y compartir con estas excelentes colegas. Para mí es un orgullo poder estar sentada en esta mesa con todas estas grandes mujeres y poder saludar a todos los mexicanos y a todas las personas en el mundo que nos puedan mirar y recordar que las mujeres somos valiosas. Y que se pudo en Estados Unidos. Qué maravilloso, Carmen. Sí se puede. Sí se puede. Está con nosotros la doctora Silvia Bagni de Italia. Es doctora en investigación de Derecho Constitucional por la Universidad de Bolonia, investigadora en Derecho Constitucional comparado por la Universidad de Bolonia, miembro del Consejo Editorial de Derecho Público Europeo y Comparado Giappenci en Turín, miembro de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro del equipo de investigación coordinado por el profesor Lucio Pegoraro en proyectos financiados por la Escuela Superior para la Administración Pública Local y por el Ministerio de la Universidad de Investigación de Italia. Otra mujer más que empoderada. Qué gusto que estés con nosotros, querida Silvia. No, es un honor para mí, verdaderamente un honor estar con todos ustedes, con todas estas colegas maravillosas de América Latina que demuestran cómo se puede llegar a los más altos roles y juzgar un rol como mujeres ahí en su profesión, aportar desde la perspectiva de las mujeres. Qué maravilla que voltea una y están mirando de las otras 4 y así se va haciendo con todas. Y a mí me está admirando estar con las 5, la verdad. Susana Medina, mi querida Susana, fue presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, directora del Instituto de Capacitación Judicial, doctor Juan Bautista Alberdi, el más importante de la Argentina, ministra del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos en Argentina, que nos va a manejar algunas informaciones muy interesantes, conferencista internacional, ha sido reconocida materialmente en todo el mundo por su liderazgo. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros en esta extraordinaria mesa. Muchas gracias, Jesús. Para mí es un honor participar de esta mesa con mujeres tan talentosas, con mujeres empoderadas, con mujeres con tanta experiencia en la función. Y bueno, quiero mandar un saludo, si me permiten, a todos los amigos y las amigas de México, un país que amo, que llevo en el corazón. Así que para todos ellos un fraternal abrazo y mis deseos de verlos pronto. Muchas gracias. Cerramos esta mesa con la doctora Cecilia Sosa Gómez de Venezuela. Primer presidenta de Corte Suprema en el continente americano. Expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, nada más por 4 periodos. Candidata a la presidencia de Venezuela. Fue presidenta de la Sala Político-Administrativa y luego fuiste la encargada de enjuiciar al presidente Carlos Andrés Pérez. No, es que hiciste todo, querida Cecilia. Gracias por estar en esta mesa. También quiero dar las gracias por la invitación. Me siento sumamente complacida de compartir esta mesa con mis compañeras mujeres que se han empoderado en el área de la justicia
que creo que es realmente un área en la que nosotros tenemos mucho más que decir que hasta ahora. Lo digo porque de alguna forma la mujer en la justicia tiene la balanza en la mano, tiene el tema de la igualdad. Y si hay algo importante para nosotros como mujer es que no tengamos inconveniente en que lo que nos propongamos lo logremos y que no tengamos de alguna forma restricciones que pasen por un tema de género. De manera que yo creo que todas nosotras somos un ejemplo para muchas mujeres que si se proponen tener y obtener y lograr la autonomía de decidir qué quieren hacer con su vida, lo pueden hacer. Y eso en parte pasa por la justicia. Muchas gracias. Gracias, pues bueno, un aplauso, un agradecimiento a todas. Silvia Bagni, gracias, amiga. Son las 11 de la noche en Italia. Muchísimas gracias, amiga, por estar. No podrías faltar en esta mesa. Ninguna de las 5 debería de haber fallado. Es una mesa fuera de serie. Y vamos a iniciar. María Elizabeth Guimarães, en este momento, ¿en qué parte estás de Brasil? Yo estoy en Brasilia y pido muchas disculpas porque hablo muy mal el castellano. Intentaré hablar un portuñol más o menos para me hacer comprender. Elizabeth, ¿qué es el empoderamiento de la mujer? ¿En qué consiste? Bien, acá en Brasil el empoderamiento diz respecto a la ocupación en los espacios de poder. En Brasil, la mujer, nosotros vivimos aún en una sociedad patriarcal y sexista y misógina. Entonces, es difícil intentar quebrar paradigmas de opressão, paradigmas de assujeitamiento que são históricos e que são estruturais. Então, para nós outras, né, empoderamento significa a igualdade, a paridade com todos os homens e a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, ha dado muitas garantias às mulheres, garantias que não existiam em las cartas políticas anteriores. Então, ha habido um progresso imenso com relação à parte formal das garantias para as mulheres. Pero materialmente aún há muito que se fazer, que se pelear, porque a igualdade de gênero acá, e quando eu hablo em igualdade, eu estou falando simplesmente em paridade, solamente isso, não queremos mais nada, queremos apenas termos os mesmos direitos que os homens, aún está longe de existir. Perfecto, muchísimas gracias. Carmen Velázquez, es muy emocionante también el ejemplo de Carmen, cómo llegó y se empoderó en Estados Unidos. Increíble. Carmen, primero, ¿cómo se da el empoderamiento de la mujer? Bueno, en Estados Unidos es bastante difícil porque no solamente es el empoderamiento de la mujer, pero el empoderamiento de la persona, de nosotros como latinos, poder surgir. Entonces hay doble problema en el tratar de subir en el momento de escalar. Hay muchas secciones en donde hay muchos paros, no solamente por la desigualdad de que eres minoría, de que eres latina y que quieres alcanzar un puesto mucho más alto que otras personas. Pero la dificultad son caminos que, o como se dice, son piedras en el camino, pero que se pueden hacer. Hoy día tenemos ya muchas mujeres que están encaminadas. Esta vez tenemos el placer, vamos a tener el placer en el próximo enero de tener la primera vicepresidenta mujer en los Estados Unidos. Estamos súper bien en términos de caminar en esta caminata positivamente. Cuando yo empecé el colegio de abogados, habíamos muy pocas mujeres.
Yo fui penalista como ella era abogada, y como penalista habíamos muy pocas mujeres que seguíamos una profesión de abogada penalista. Yo me acuerdo muy bien cuando había algún que otro abogado que me decía, mira, tú eres una chica linda, ¿por qué estás siendo abogada penalista? Y yo le decía, porque quiero ganar lo mismo que ti. Y a veces eso les cuesta, no les gusta, pero uno tiene que hacerse su puesto, tiene que caminar fuerte, que tiene que a veces saber más que los que están, porque a veces no solamente tienes que demostrar sabiduría, pero tienes que caminar con un pie fuerte para poder entrar en la puerta. Y después que ya estás en la puerta abierta, tienes que salir y dejarla abierta para los demás, para que puedan subir ellos también. Pero podemos, ha habido algunas, hay que tomar clases. Pienso que es bueno e importante el ayudarse con otras mujeres. Vero, saber, te voy a dejar. Saber que hay otras mujeres que pueden ayudarte, y tratar de, siempre pienso que uno tiene que ayudarse en común. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que es muy importante acá en los Estados Unidos es, como abogado, por ejemplo, nuestras abogadas, por ejemplo, cuando yo empecé el colegio de abogados, éramos, como te dije, poquitas. En el momento, 51% de los estudiantes de leyes son mujeres. De ese 51%, desafortunadamente tenemos muy, muy poquito el porciento de ser latinas. Entonces tenemos como ese doble trabajo, no solamente de empoderar a nosotros mujeres como abogadas, pero también como abogadas latinas. Y como abogadas latinas a veces tenemos una doble responsabilidad, porque no somos una sociedad homogénica. Es un poco difícil para nosotros como mujeres poder caminar en esa, sobre todo en la abogacía. Yo era penalista, y en esos momentos cuando en lo penal vas a la policía, todos hombres, vas al juzgado, todos hombres, pero tienes una responsabilidad y tienes que trabajar, saber lo que vas a hacer. Yo fui a una universidad, John Jay College of Criminal Justice, que la mayoría eran hombres. Entonces nunca he tenido ese problema, ni tampoco tengo ese problema de decir no. Hay que decir si se puede, vamos a caminar conjunto y ayudar a las demás, al demás género, porque no solamente es importante cómo llegar, pero también ayudar a los que vienen, porque si quedas sola, entonces en realidad no has hecho nada. Ese es mi humilde concepto, que pienso que lo he trabajado toda una vida, y es abrir la puerta y dejarla abierta. El tema de la mujer que se ha ido empoderando ha sido un proceso muy complicado, pero luego como latino en los Estados Unidos, doble mérito, Carmen, de verdad es muy bonito ver estas historias de éxito. Silvia Bagni, una extraordinaria comparatista fuera de serie, ha tenido la visión, el estudio con base al derecho comparado, pues materialmente en toda América Latina y en Europa. Silvia, ¿cómo visualizas tú el tema del empoderamiento de la mujer en general, primeramente? Bueno, yo entiendo empoderamiento de la mujer como tener la posibilidad de elegir y perseguir su propio plan de vida sin obstáculos derivados de preconcepto, discriminación. Y es un poco como, ¿no? Como siempre se dice, partir todo de la misma línea, pero no es solo así, porque lo necesario es seguir también con las mismas posibilidades. Por eso esto significa, por ejemplo, no solo apoyar a las mujeres trabajadoras durante, por ejemplo, un embarazo, sino significa también después que han tenido el niño, apoyarlo después y darle servicios, apoyos, guarderías, para que pueda seguir trabajando si lo desea. Entonces, no es solo el punto de partida, es seguir toda la vida y no encontrando obstáculos distintos de lo que encontrarían los hombres. Entonces, este es un poco el tema. Y yo he vivido y vivo la carrera universitaria
Por ejemplo, en Unibo, pero es un poco parecido en todas las universidades italianas, ahora casi no tenemos una diferencia en el punto de partida. Es decir, hay un número casi igual de estudiantes, de alumnos de grado mujeres y un número igual de hombres. Entonces, el punto de partida es igual. El tema es que siguiendo en la carrera se sigue viendo una diferencia muy grande, a pesar de que las mujeres normalmente logran los resultados mejores en términos de notas final, por ejemplo. Son muchas menos las que siguen con programa de posgrado, muchas menos que siguen en doctorados. Y si se va a ver al final de la carrera universitaria, son muy pocas las que son catedráticas. Y eso es aún más peor si hablamos en materia de lo que en los anglosajones llaman STEM, las ciencias duras, las ciencias técnicas, ingeniería. Entonces, hay todavía un camino muy largo a hacer, en particular para garantizar el apoyo a las mujeres, no solo al principio, sino también a lo largo de toda su carrera. De esa igualdad de oportunidades, de esa igualdad sustantiva, que bueno, ustedes las 5 lo han roto, por eso es una fórmula de éxito, aparte de analizar el tema, cómo lo han logrado las 5, lo vamos a ir viendo. Susana, la doctora Susana Medina con nosotros. Susana, en este sentido, ¿qué representa para la mujer el empoderamiento, precisamente el empoderamiento de la mujer? ¿Qué tan importante es para la sociedad? ¿Lo beneficia en realidad? El empoderamiento de la mujer consiste en favorecer, promover, apoyar, garantizar la participación de las mujeres en la vida social y política de nuestras sociedades en igualdad de condiciones, porque eso hace a la legitimidad democrática. La igualdad hace a la legitimidad democrática. Hombres y mujeres bien sabemos que somos diferentes en cuanto al sexo por naturaleza, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad, en creatividad, en sueños y en desafíos. Y eso es lo que culturalmente debemos cambiar. Muchas veces con la capacitación judicial con perspectiva de género y también, por supuesto, acompañados por una legislación, una normativa, que de hecho la tenemos a nivel internacional con la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la tenemos en muchos textos constitucionales de América Latina y del mundo, y también tenemos leyes específicas. Entonces, apoyándonos en ese plano normativo, podemos tomar la decisión de empoderarnos para empoderar a otras, y de esta manera romper el techo de cristal y despegarnos del suelo pegajoso y muchas veces resbaladizo en el que nos encontramos. Qué increíble cómo se van dando esta información. Ahorita vamos a dar algunos datos interesantes y vamos a cerrar con la doctora Cecilia Sosa. Doctora, ¿cómo define usted el empoderamiento precisamente de la mujer? Quisiera hacer varias reflexiones. A mí me parece que si vemos el tema educativo de la mujer, el tema de formación de la mujer, vamos a decirlo en la educación básica, en la educación primaria, pareciera que no estamos educados distintos hombres y mujeres. Si vamos a la educación universitaria como abogados, tampoco pareciera que te recibimos una educación diferente. De manera que el origen de la diversidad de tratamiento hacia la mujer nos coloca, como decía muy bien María Elizabeth, en un tema cultural de la familia, el tema del machismo en la familia, más que el tema de la fractura en la formación educativa, tanto en lo básico como en lo universitario. Pero me encantaría también decir, soñar que ya tenemos las mujeres empoderadas en el Poder Judicial. ¿Qué ventajas tendría el empoderamiento de las mujeres en el Poder Judicial? Quién sabe, visto bajo el prisma de mi experiencia. Que aunque hombres y mujeres están formados jurídicamente
formados para ser jueces, vamos a partir de ese principio, la forma de abordar un caso entre un hombre y una mujer pareciera que tiene algunas diferencias. La mujer, cuando tiene un caso por resolver, va directamente a cuáles son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la narrativa del problema? Después va a las pruebas y relaciona los hechos con las pruebas. Y después, obviamente, sentencia. El hombre va primero a la norma. La norma que dice, después que va a la norma, examina las pruebas y después revisa un poco los hechos. Estoy exagerando, pero es una manera de transmitir que las mujeres en el ámbito del empoderamiento judicial tienen un equilibrio en su, vamos a decirlo así, manejan unas realidades sociales donde se va a insertar esa decisión que de alguna forma yo diría que se dividen en dos partes. La justicia impartida por mujeres y la justicia para las mujeres. La justicia impartida por mujeres, con la capacitación, la formación, siempre los deseos de hacer las cosas mejor. Hay ciertas características en la mujer que son innatas, son organizadas, planifican su estructura de trabajo. La mujer profesional que surge no está compitiendo con los hombres. Ella no compite. Yo soy buena, yo he trabajado, yo merezco este cargo. Pero no tiene un sentido de competencia. El hombre sí compite. Estoy compitiendo con una mujer, yo soy mejor que ella porque además tengo el poder de ser hombre. De manera que con esto diría que donde el hombre empieza a frenar el ascenso de una mujer en una carrera, en un trabajo, en cualquiera de las áreas en que se pueda desarrollar, en el artístico, en cualquiera de ellas, es cuando llegamos al punto del prestigio y el poder. Cuando llegamos al punto del prestigio y el poder, el hombre dice, allá, mantente, sí. Y esa lucha por el prestigio y el poder nos debe llevar a repensar que cuando nosotros nos fijamos objetivos, posiblemente no está presente el objetivo ni del poder ni del prestigio. Y como que vamos a necesitar un poquito de querer el poder para que el hombre pueda entender esa igualdad para cargos de cierto nivel donde estamos como frenados para alcanzarlo, o al menos el porcentaje ya no es tan representativo. Lo digo por experiencia, yo entré en un tribunal de 15 magistrados, en los cuales había, para el momento que yo entré, una mujer. Es decir, cuando llegué éramos 2, después fuimos 3, y de los 15 eran 12 hombres. Lograr que 12 hombres, fíjense esta situación tan curiosa, los 12 hombres votaron por una mujer y las 3 mujeres no votaron por la mujer. Fíjense el tema del poder y es una experiencia interesante. En el fondo era porque ella y no yo. Yo tengo las mismas condiciones, soy igualmente preparada, soy igualmente magistrado, pero porque ella y no yo. Y es comprensible de alguna forma por las restricciones tan fuertes en el tema, yo diría, cultural, familiar, de formación de la persona. De manera que romper la discriminación vertical es un desafío que tenemos siempre. El tema del reclutamiento también, que yo creo que es un aspecto muy importante, del reclutamiento para los trabajos, cualquiera que sea,
siempre, no sé, como que hay ciertos sesgos de género y de segregación de las mujeres, inclusive en el tema del Poder Judicial, aunque reconozco que en Venezuela el número de mujeres jueces es bastante alto. Termino diciendo que yo creo que si nosotros lográramos ir al nivel cultural más básico, y rompiéramos el esquema de formar a nuestros hijos en el machismo, el tema del ascenso de la mujer en los niveles culturales se dispararía de una manera impresionante, sabiendo que es una restricción muy, muy difícil, por lo menos en nuestra América, y termino diciéndoles que estoy complacida por este intercambio que ha sido muy nutritivo y que esperamos que sigamos intercambiando criterios para que cada vez hayan más mujeres en la toma de decisiones políticas, como se señalaba la apertura ahora en Estados Unidos para una vicepresidente, porque definitivamente la mujer tiene una manera de ver la vida, las cosas, las decisiones, en un contexto, digamos, más humano, más social, más integrador, más holístico que el propio hombre, que se caracteriza en esos niveles por ver el aspecto netamente político solamente. Muchas gracias. Excelente, y lo que sigue en esta mesa es, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado desde el caso del campo algodonero en este tema de la discriminación estructural y los remedios estructurales. Hay muchos datos destacables. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina. Terrible. En 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia. En 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. 1 de cada 5 mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y de las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. O sea, una cuestión verdaderamente dolorosa. Si bien es cierto que las mujeres han logrado estos tipos de avances, su representación en los parlamentos nacionales es del 23%. Estamos aún lejos de la paridad. Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión toman libremente sus propias decisiones. El dato cultural, necesitamos cambiar nosotros mismos los hombres. Y les comento, en estas grandes mesas tan hermosas que se están gestando y que vamos a manejar con las mujeres empoderadas en el derecho y juzgar precisamente con este tema, ¿no?, de equidad de género. Una ministra, una magistrada constitucional de América Latina, cuando se jubila el presidente de la Corte, le dice que se va a ir tranquilo porque nunca, mientras él fue magistrado, hubo una mujer presidenta. O sea, ese es el nivel de formación que tenemos en muchos de los casos y bueno, triste. Por eso ahora la siguiente etapa es ver cómo se empoderaron ustedes, que es una fórmula de éxito que vale mucho la pena conocer. María Elizabeth, tú llegas como la primera presidenta del Supremo Tribunal Militar de Brasil. ¿Qué complicaciones tuviste? ¿Qué obstáculos se tuvieron que mover para que tú llegaras a ser la presidenta? Todos. Yo enfrentei todos os obstáculos. Incluso havia colega civil, não militar, pero civil, que intentou cambiar o regimento, não sei como hablas em espanhol, regimento interno da corte para obstar minha posse como presidenta do tribunal. Pero o tribunal não aceitou tal postura. Pero foi um arranjo muito difícil, porque eu sou a única entre 14. Eu he ouvido, doutora Cecília hablar, me recordei de minha situação. Sou única entre 14 homens. Não é? E dentre eles, 10 são todos generales de 4 estrelas, de 4, enfim, 4 soles. Então, não é diálogo fácil, devo dizer. Pero às vezes é mais fácil falar com os militares do que com os civis.
Pero de todas as formas, não é? Eu fui indicada por el presidente Lula da Silva e aprovada por el Senado Federal de Brasil. E depois, então, fui nombrada. Pero mi nombramiento levou 1 ano e meio, porque queriam um homem ao invés de uma mulher. Então, foi um câmbio muito difícil e eu solamente consegui, digo isso com toda certeza, porque era, na época, o Partido dos Trabalhadores que estava no poder do Brasil. E muitos cambios em primeiro governo do presidente Lula foram hechos. Pero a justiça em Brasil, eu ouvia, eu he escutado a doutora Cecília, se a deusa Temis desvendasse os olhos, não veria seu gênero entre as magistradas. Em primeiro grado, sim, porque adentram a magistratura por mérito. É concurso de provas e títulos, exames de provas e títulos. Então ingressam. Pero em la magistratura superior, é praticamente impossível transitar em los espaços de poder que os homens transitam normalmente. E eu tenho acá as estatísticas, nós outras mulheres em tribunais superiores somos solamente 15 em um universo de 59 magistrados. Eu digo, militar, superior tribunal militar, superior tribunal laboral, superior tribunal eleitoral, superior tribunal de justiça e Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho um diagnóstico que ha sido hecho por el Consejo Nacional de Justiça de Brasil deste ano, que há uma informação que as mulheres são solamente 38%. E na magistratura superior é muito pior. As mulheres não transitam, né, em los espaços de poder que são historicamente ocupados por los homens. Então, como ha dicho doutora Susana e também doutora Carmen e doutora Silvia, é um caminho largo que temos que caminhar, porque não é fácil buscar a igualdade. E o que nós queremos acá é solamente a paridade, a igualdade, né, que todos os homens e mulheres devem ter em uma sociedade democrática. Porque eu he dicho em meu discurso de posse que uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. Claro. Excelente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, Carmen, te toca ser la primera mujer latina electa para jueza de la Corte Civil de Queens en Nueva York. Pero aparte, presidenta de la Asociación de Jueces de Nueva York. ¿Qué complicaciones tuviste para accesar a estas dos situaciones tan importantes y tan de orgullo para los latinoamericanos? Para mí fue algo muy difícil. Como muchos latinos aquí, habemos muy pocos que llegamos en la política. Tienes que entender que yo soy electa, no soy de nombramiento. Para yo poder ser juez, tenía que ser parte de la maquinaria política, poder seguir, ir a las urnas y que me elijan. Como juez electa, me di cuenta que para poder llegar hay que tener cierta clase de digamos, amistades. A mí no me ha gustado nunca deber nada a nadie, entonces ha sido más difícil, pienso, cuando uno tiene esa proyección de que tiene que uno valerse por sí mismo. Como abogada penalista, o sea, no solamente aparte de ser abogada, lo penal no es una de las leyes que no es como trabajar en una corporación y que vas como le dicen, a una corporación de gran magistrado. Yo tenía mi propio bufete. Entonces, son complicaciones, ¿no? Pero que uno tiene que pensar y decir qué yo voy a hacer como juez.
Como abogado ya he hecho esto, que este otro. Y como abogado, como juez, cuando yo pedí, hablé con cierta gente, habían políticos que me tomaban la mano y me decían, Carmen, tú no puedes ser juez. El juez son otros. Y yo decía, ¿cuáles otros? Y serán porque son blancos, pero ¿qué pasó? Había otra persona que me decía, no, para juez la lista es en 20 años. Y yo decía, pero en 20 años, ¿cuántos años tengo? Sumas y ya, pues ya terminaste tu vida. Entonces tienes que pensar y decir, ok, vamos a pensarlo, vamos a canalizar qué es lo que necesito. Necesito el electorado, necesito ser conocida. Y me di cuenta que cuando yo era abogada era bastante conocida en el término de las organizaciones sin fines de lucro, en la cual yo ayudaba bastantísimo como abogado. Hacía muchas horas de trabajo comunitario. Y me di cuenta que en realidad la mitad de las personas que yo necesitaba tener ese poder ya me conocían. Entonces, eso es como una campaña política. Entonces, yo fui a las personas que tenían el poder de votar por mí y les dije, yo quiero ser juez. Hay un asambleísta que me dijo, no, yo voy a ser juez. Pero si ustedes me conocen, a veces uno sabe que cuando Carmen Velázquez se pone la meta de algo, es una meta trazada basada con la experiencia, con las credenciales. O sea, tengo las credenciales, tengo los votos, tengo la gente que va a votar por mí y esa es mi plataforma. No fue fácil porque habían abogados, no solamente políticos, pero abogados que me decían, Carmen, ¿para qué vas a irte a ser juez cuando podemos hacer más dinero por acá? Hay momentos que uno tiene que decir, oh, ya estoy en lo más alto de mi profesión como abogado, tengo la facilidad de traer y ganar buen dinero como abogado, ¿para qué yo voy a irme a la judicial? Donde en realidad es el baja de fondos, pero que vas a hacer algo mucho más para tu comunidad. Y tuve la oportunidad de hacer como digo, esa vuelta en la cual no fue fácil. Había gente que, yo me acuerdo que en las urnas alguien me preguntó, ¿y tú qué puedes hacer por mí? Yo le decía, lo único que puedo hacer es presidir dignamente y con respeto. Pues eso no se vale. A mí, porque desafortunadamente en nuestros países latinos, digo yo, con el permiso de todos, a veces la gente piensa que se compra y se vende cosas. Pues acá no se puede ni comprar ni vender. Acá lo único que hay es cuando llegas a la corte vas a ser juez y vas a mirar, como dice nuestra colega, vas a mirar lo que te viene al frente y la ley y vas a seguir para adelante. Pero no, yo siempre dije que vamos a tratar de hacer una manera de llegar a la corte. Soy la primera juez electa en el condado de Queens, la primera ecuatoriana, y muy, muy, muy bonito porque no solamente los ecuatorianos votaron por mí, fue una cantidad de diferentes latinos que se unieron para ayudarme a llegar a ese puesto. Y siempre por eso es bonito recordar quién eres para saber a dónde vas. Y tuvimos una colección de gente coreana, de gente griega, de gente turca, de gente china, de gente blanca, de gente de color. O sea, hubo una coalición increíble porque cuando gané la elección, gané con la más alta número de votantes y eso fue muy bonito, no solamente para decir que había llegado a la corte, pero para demostrar que si llegué yo, hay otros que pueden venir en camino. Muchísimas gracias, Carmen. Felicidades. Silvia, querida Silvia, bueno, tú estás muy inmersa en los más altos niveles de investigación en Derecho Constitucional Comparado en la misma Universidad de Bolonia. Eres miembro de un sinnúmero de revistas de los más altos niveles y estándares de calidad en Europa y en América Latina. Eres miembro de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de equipos de investigación. Verdaderamente te has empoderado. Has tocado muy bien un tema que es ese paradigma del cuidado ahora con este tema del COVID.
Naciones Unidas ha destacado que con el COVID este tema del empoderamiento se ha complicado. El tema de la equidad de género ha generado retrocesos. Incluso ha establecido que para mitigar y reducirla hay que mitigar y reducir la violencia de género, incluida evidentemente la violencia doméstica, promover la protección social, promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y toma de decisiones en respuesta a este COVID-19, garantizar todos estos mecanismos que sean inclusivos en el tema de perspectiva de género. En todo este plasmado, ¿tú consideras que este tema del COVID genera estas complicaciones? En específico hacia contigo, ¿qué tan complejo fue llegar a donde estás? Y como los tiempos son cortos, en ese mismo, pedirte tu opinión como comparatista, que estás muy metida e inmersa en todos los temas institucionales, estructurales de análisis de Europa, de América Latina. ¿Es más complicado en América Latina como mujer empoderarse que en Europa? Son 3 preguntas en una, a veces los tiempos complican, pero hay que aprovechar todo el conocimiento de estas 5 mujeres extraordinarias que nos acompañan hoy. Sí, el COVID está complicando mucho todo, en particular en Europa también, en Italia. Las noticias son muy malas, sobre todo en términos de nivel de feminicidio. Porque claro, estar encerrados, haber pasado tantos meses obligatoriamente dentro de casa, ha penalizado muchísimo a las mujeres que no podían defenderse, por supuesto. Entonces hay un índice de feminicidio enorme actualmente que se ha incrementado mucho. Entonces esa situación está complicando. Pero de otro lado, se ha descubierto también la enseñanza en Internet. Y esto está permitiendo a muchas personas que no podían acceder a las universidades de poder frecuentar cursos. Y esto en Europa no es tan difuso como en América Latina. Entonces, estamos descubriendo otro modo de hacer alta formación de nivel, de calidad, utilizando otros medios como el Internet. Y yo creo que esta pandemia, que está relacionada muchísimo con el cambio climático, lanza un reto, un desafío al rol de la mujer. Porque creo que para crear una sociedad mejor para el futuro, que pueda efectivamente abordar los grandes temas y las grandes crisis, como mujeres podemos aportar muchísimo, en particular desde nuestra perspectiva, en lo que yo llamo la necesidad de construir una sociedad del cuidado. Y no soy la sola, por supuesto, hay muchísimo, en particular, perspectivas críticas desde el sur del mundo, en particular desde América Latina, que hablan de la necesidad de volver a un paradigma del cuidado para construir un futuro mejor. Y creo que como mujeres podemos aportar una visión para construir este paradigma. El reto es para nosotros vivir un feminismo que no nos deja renunciar a nuestras características como mujeres. Debemos estar conscientes de cuáles son las características que nos hacen distintas de los hombres y estar orgullosa también de ellos. No renunciar a ser mujeres solo para pedir una igualdad formal. Estoy honrada de ser mujer, de tener determinadas sensibilidades, y creo que la sociedad en su conjunto necesita estas sensibilidades particulares que yo puedo aportar también como jurista. Como decía la doctora Cecilia antes, ¿no?, de cómo es distinta la visión de la justicia por una mujer, de impartir justicia, ¿no? Igualmente podemos aportar como jurista exactamente desde esta perspectiva, y la sociedad lo necesita ahora como no más, como jamás. Necesitamos descubrir nuevamente el lado femenino que está en cada uno de nosotros, mujeres y hombres también, el lado del cuidado, y recuperarlo y crear una sociedad fundamentada en ello. Y
como juristas tenemos mujeres, tenemos este desafío, creo. Susana, tú has sido considerada una de las más destacadas presidentes de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Una mujer muy, muy querida, muy respetada y proactiva al 100%. ¿Qué trascendencia tiene la Asociación Internacional de Mujeres en el empoderamiento de la mujer? Y una pregunta muy particular. ¿Tuviste complicaciones para accesar a la presidencia? Ya dijo de María Elizabeth a veces como también faltan algunas cuestiones de que las mismas mujeres se unan. Yo soy un convencido de esta gran capacidad. Estas mesas para mí son emocionantes y de un gran aprendizaje. Entonces, ¿qué tan difícil también para ti fue accesar a la presidencia si tuviste algunos obstáculos que no te hubieras imaginado cuando no habíamos hombres que muchas veces por complejos o envidia los ponemos? ¿Y qué tan importante es precisamente una estructura de esta naturaleza para poder empoderar a las mujeres? Voy a hacer un poquito de historia. La Asociación Internacional de Mujeres Jueces se formó hace casi 30 años por iniciativa de la jueza, en ese momento, Arlene Patch. Fueron miembros Sandra Day O'Connor, Ruth Bader Ginsburg, es socia Sonia Sotomayor, y hay más de 5.000 miembros en más de 100 países que conforman esta asociación. Cada 2 años se eligen las nuevas autoridades, y en mi caso, cuando fui presidenta electa, fue en una reunión que se hizo en Mozambique, a donde convergieron las juezas de todo el mundo, y en ese momento, de manera directa, es voto directo, fui elegida presidenta electa, y ejercí el cargo entre el año 2016 y 2018. No tuve ninguna complicación en esa asociación, por el contrario, me ha dado muchas satisfacciones, tengo amigas a lo largo y a lo ancho del mundo, y creo que la asociación internacional ha incidido positivamente en la doctrina, en la jurisprudencia y en la legislación de muchos países, de los diferentes continentes, en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en general, y en particular en la promoción de las mujeres dentro de la carrera judicial. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por hacer, porque si nosotros nos fijamos en los tribunales internacionales de derechos humanos, que son los que interpretan los convenios y tratados internacionales, muchos de los cuales han sido suscritos por nuestros países de Latinoamérica y de Europa también, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene solo una jueza entre sus 7 integrantes. La Corte Internacional de Justicia tiene 15 miembros y solo 3 son mujeres. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene 28 integrantes y solo 5 son mujeres. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene 18 integrantes y 5 son mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tiene 18 integrantes y solo 5 son mujeres. El Tribunal Internacional del Mar, que funciona en Hamburgo, tiene 21 integrantes y hasta hace muy poco tiempo era una sola mujer, una jueza argentina, la doctora Elsa Kelly, quien lo integraba. Ahora ya hemos superado ese número, somos 3. Pero quiere decir que esto, el asociacionismo judicial con perspectiva de género, como es nuestra Asociación Internacional de Mujeres Jueces y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que también presidí, tiene mucha incidencia en esto de formar parte de la opinión consultiva de estos organismos internacionales, para ir cambiando estas estructuras. Y esto también tiene que ver con la capacitación y con la educación. Ahora, cuando ustedes, o vos preguntás, ¿qué dificultades hemos tenido en la carrera judicial? Y yo también he tenido todas y más. Ha sido muy difícil cuando a mí me designan fiscal primero, fiscal de primera instancia, fiscal del crimen, era la única fiscal entre 6. Después fui jueza de instrucción o jueza del crimen durante 13 años y era la única de 6 jueces de instrucción. Y bueno, en 25 años, créanme que ha cambiado mucho, ha cambiado la estructura. Sin embargo, no llegamos a la paridad, no llegamos a 50 y 50%. De hecho,
la Corte de la Nación de la República Argentina, de 5 integrantes, una sola es mujer, la doctora Elena Hayton. Y el panorama argentino comenzó a cambiar cuando llega Carmen Argibay a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, y la doctora Hayton ya había llegado un año antes, en el año 2004, y ellas crean 2 oficinas que realmente revolucionaron el panorama judicial argentino. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, para trabajar hacia adentro del Poder Judicial, cambiando las mentalidades patriarcales y estereotipadas y sexistas, y la Oficina de Violencia Doméstica para trabajar hacia afuera, atendiendo a las víctimas de violencia de género, que en este momento está trabajando realmente muchísimo, porque en Argentina, con motivo del COVID-19, está muriendo a causa de la violencia de género una mujer cada 29 horas. Han sido muchas las víctimas en este tiempo, víctimas, y porque el aislamiento social preventivo y obligatorio al que hemos estado obligados desde el mes de marzo hasta el mes pasado prácticamente, obligó a las mujeres a estar adentro de sus casas con sus agresores. Y muchas de esas mujeres no tenían los elementos informáticos o elementos dispositivos como los teléfonos inteligentes como para estar conectadas. Entonces ahí creo que la pandemia mostró lo que ya sabíamos, pero lo mostró más crudamente, más cruelmente. La brecha que hay en nuestra sociedad entre las mujeres ricas y las mujeres pobres, las mujeres que menos tienen, que además de estar aisladas en su casa con su agresor, tuvieron que hacerse cargo de la educación de sus hijos e hijas sin estar preparadas para ello, porque convengamos que no todas estudiaron para maestra o tienen algún título pedagógico. Entonces tuvieron que hacerse cargo de la educación de sus hijos y de todas las tareas de cuidado. Así que realmente esta pandemia ha afectado muchísimo a las mujeres, creo que en todas partes del mundo. Muchísimas gracias, Susana. Cecilia, tú hablabas de las complicaciones que tuviste en su momento cuando accesaste a la presidencia, que fuiste la primer presidenta en el Tribunal de Corte Suprema en América Latina, y luego que fuiste candidata a la presidencia de Venezuela. En este momento, ¿cómo ves tú el estatus del empoderamiento de la mujer en América Latina y en especial en Venezuela? ¿Se ha avanzado en este tema? No tenemos mucha información por la situación política de Venezuela. Ni siquiera estaba oyendo a mis compañeras sobre que manejan cifras en relación, por ejemplo, al feminicidio, a los problemas sociales productos del COVID-19. En Venezuela realmente la única información que hay son los que mueren, los que supuestamente mejoran y punto. En consecuencia, tenemos una situación terrible, un poder judicial completamente paralizado, que no funciona, que no abre sus puertas, no tenemos notarías, no tenemos registros. Es decir, no ha sido solamente un problema de proteger la vida supuestamente con la cuarentena, sino que produjo realmente el descubrir una realidad política tremenda de ineficiencia, inacción, corrupción de todo el sistema judicial venezolano y fundamentalmente, por supuesto, el penal. Entonces, es verdaderamente muy difícil decir algo sobre cómo está la situación de la mujer. Yo lo que creo es que la experiencia que nos está dejando la pandemia es que deberíamos estimular más o promover más la mujer que acciona en el sistema judicial. Yo creo que también esa es una estadística que deberíamos llevar, porque normalmente quienes acceden, por lo menos en Venezuela, al sistema judicial son hombres. Inclusive las únicas áreas en que la mujer tiene algún espacio
es en las áreas, obviamente, de violencia contra la mujer, y sabemos que el porcentaje de las denuncias comparadas con la realidad siguen siendo muy bajas, porque las consecuencias de la denuncia es más violencia o más problemas con los hijos. Lo que sí me parece interesante de agregar en el tema que me preguntas de las dificultades para llegar a ser presidenta del tribunal, es que yo siempre quise ser juez de menores cuando salí de la Universidad Central como abogado. Hice todos los cursos para ser juez de menores, era mi aspiración más profunda. Y resulta que los jueces de menores de mi país, estamos hablando de los años 70, eran 6 juezas mujeres, que eran unas instituciones que, bueno, habría que esperar que ellas murieran para tener alguna posibilidad de ser juez de menores. Fíjense los contrastes, ¿no? Y eso me llevó pues a abrirme más hacia el campo de la investigación en la Universidad Central y posteriormente a desempeñarme en la administración pública con unos cargos de abogado 1, abogado 2, abogado 3, abogado jefe, jefe de sección, toda esa cadena normal que hasta que llegué a director general de una sección especial, donde de ahí era muy difícil ascender, ¿no? De ahí, ustedes para que conozcan un poco mi historia, hubo la oportunidad de ser conjuez. Me preguntaron si yo quería ser conjuez en un tribunal contencioso administrativo colegiado de 5 magistrados, y dije que sí. Era quinto conjuez, o sea, estaba así como en el subsuelo del conjuez, pero aprendí, a uno le entregaban 20 expedientes y aprendí a manejarme, a sentenciar, a ver cómo se manejaba, porque tenía que presentarme frente a otros 4 jueces, de alguno que se hubiera inhibido, para poder conformar la sala y sentenciar. Y en eso pasé algunos años. Después vino la oportunidad y se me preguntó si quería ser suplente de ese mismo tribunal. Y dije que sí, y era quinto suplente. O sea, era imposible que yo pudiera ser magistrado, porque era, bueno, también estaba en el subsuelo del quinto suplente. Esto es un poco cómico, pero que ustedes, lo que quiero agregarle es que hay algo de suerte en todo el desarrollo de la actividad de uno, ¿no? Uno le dice suerte, no sabe si es esa la palabra más adecuada. Resulta que cuando se produjo una vacante de uno de los magistrados del Tribunal Contencioso, llamaron al primer suplente, era un profesor de la universidad, estaba en año sabático, llamaron al segundo suplente, estaba enfermo, llamaron al tercer suplente y no sé qué pasó, llamaron al cuarto suplente y tampoco pudo aceptar, y llegó Cecilia Sosa de quinto suplente a ser magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Entonces, lo que quiero con esto transmitirles es que por una parte hay sí una lucha por obtener un objetivo, pero también hay elementos o circunstancias que escapan muchas veces, como por ejemplo el ejemplo de, bueno, yo quiero que una mujer esté en un tribunal militar. Es una decisión política que se transforma en una decisión judicial. Bueno, a mí me pasó algo más o menos lo mismo. Pero para terminar el cuento, después que llego a la corte, bueno, parece que el cargo que me estaban ofreciendo en la sala político-administrativa, habían buscado a todos los viejitos del mundo para que aceptara el cargo, personas mayores de 70 años, con una gran experiencia, de grandes bufetes, magníficos, y todo el mundo había dicho que no, que no, que no. Y total, bueno, ¿por qué no nombramos a Cecilia Sosa? Y alguien dijo, sí, bueno, no estaría mal que la nombráramos aquí, ya ella tiene tantos años. Sí, total, es una quinta dentro de la sala política. Bueno, y así me nombraron magistrado el Congreso de la República, ¿no? Y tengo un chiste comiquísimo, que es un diputado que se me acerca
y me felicita por ser la esposa de alguien que sí es hombre y estaba entrando como magistrado. Me dice, la felicito porque su esposo ha llegado a ser magistrado. Y le digo, no, yo soy Cecilia Sosa, usted me nombró a mí magistrado. De manera que todo esto es un poco para decirles que en la vida del desarrollo ya individualizado, por supuesto, todos los factores, no sé, los astros, las decisiones, la voluntad, la constancia en cada una de las cosas que nosotros emprendemos es fundamental. Y para mí, comparto con Silvia que todo el drama de este COVID nos va a cambiar el mundo, nos va a cambiar la manera de relacionarnos. Parte de ello es que podamos conversar estos temas que siempre están como en el bolsillo, no pareciera que son trascendentes, pero estimulan en otras mujeres decir, mira, proponte lo que tú quieras. No, yo quiero ser artista, yo quiero ser pintora, no, yo quiero trabajar la construcción, no, yo creo que eso es lo más importante en una mujer y en eso le ganamos a los hombres. Yo quiero ser tal cosa y me lo propongo hasta que lo logro, ayudadita con la suerte que en ciertas ocasiones uno no la califica así, se lo atribuye, pero de que vuelan, vuelan. Muchas gracias. Fíjate, querías decirle, las 5 tienen la misma característica, son muy talentosas, muy formadas, muy sencillas, pero a lo mejor sí es la definición de Jaime Balmes que dice que la suerte es cuando se cruza el talento y la oportunidad, sí se ajusta a lo que ha venido sucediendo con cada una de ustedes. Y son ejemplos de vida, son ejemplos maravillosos que de verdad, el que se plasme esto cuando vamos a tener mesas también de juzgar con perspectiva de género y que ustedes podrán ser parte, pero sobre todo de ver que este éxito no llega solo y que este éxito se trabaja el triple de lo que trabajamos los hombres porque vivimos en sociedades diseñadas para hombres. Como decías, felicidades porque espérame, o sea, yo soy magistrada. Yo soy un convencido que en el momento que se empiece a accesar de una manera equitativa a todos estos ámbitos de poder, vamos a tener mejores países, vamos a tener un mejor mundo y está comprobado. Yo creo que en este momento, siendo sincero, solamente hay un estadista en el mundo que ha demostrado como presidente y precisamente ya saben a quién me refiero, es una mujer. Así es de que, pues, vamos a cerrar la ronda de cierre. María Elizabeth Guimaraes Teixeira, ya nos has hablado cómo accesaste llegar a presidir el Supremo Tribunal Militar de Brasil, una mujer muy difícil, no por capacidad, sino por lo que vive nuestra América Latina, ¿no? En ese aspecto del dato sociológico, del dato histórico, cosas que ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias lo ha venido manejando, incluso esta de Hacienda Brasil contra Brasil y demás, cómo se van sumando manejos discriminatorios en el caso de algunas, por ejemplo, en el caso de la mujer, que es increíble que siga subsistiendo en nuestra América Latina. ¿Tú crees en este momento, Elizabeth, que verdaderamente se ha avanzado y tengamos en este momento un empoderamiento integral de la mujer en nuestra América Latina? ¿Sí existe ese empoderamiento o hay un déficit realmente? Yo creo que nosotros habemos avanzado, eso es cierto, pero yo creo también que la intervención estatal, ¿no?, en contraposición a una postura neutral, es muy importante para promover las acciones afirmativas en el sentido de adensar el empoderamiento, ¿no? Porque la acción afirmativa, ela tiene una función pedagógica, no apenas cohíbe, obsta la discriminación y promueve el nivelamiento, pero también sirve de paradigma para la iniciativa privada, para que adopte acciones semelhantes, ¿no? Entonces, no reflete un carácter asistencialista, reflete sí un ideal de ciudadanía que propone romper las estructuras arcaicas
das injustiças históricas, falando em português. Não é? Então, daí sua importância, daí sua relevância, porque a humanidade aún vive confinada em los lugares pré-estabelecidos na hierarquia de los seres sexuados. E nesse entrelaçamento entre o mundo social, né, o mundo natural, que muitas vezes é injusto e desigual, como nós outros falamos com muita experiência e evidência, né? As mulheres percebem aquilo que querem, aquilo que não podem ter, aquilo que gostariam de ser. Então, eu creio que a história do feminismo, e eu sou uma feminista, né, possibilita reflexões sobre a construção coletiva da identidade feminina apartada da cultura sexista, da cultura misógina, e propicia percepções mais justas, mais legítimas e mais equânimes sobre o outro, porque ao fim e ao cabo, nós outros somos todos seres humanos e não pode haver nivelamentos e discriminações entre iguais, entre humanos. Então, eu pido muitas desculpas por meu portunhol, pero tentei falarlo para que as pessoas me compreendam, porque às vezes é mais difícil, né, compreender o português do que o portunhol. No, excelente, perfectamente entendible. Gracias. Una extraordinaria experiencia, cada una nos ha acompañado en mesas muy importantes, pero esta mesa demuestra primero que son ejemplos de cómo se puede accesar buscando ser diferentes, perdónenme también la expresión, o sea, es cierto que existen, es esta obligación del Estado cuando hablamos de este derecho antidiscriminatorio, al hablar de estas acciones afirmativas que tú ya aludiste, y que el Estado no tan solo está obligado a remover esos obstáculos para efectos de poder gozar de esta igualdad sustantiva, sino que debe de generar las condiciones adecuadas. Muchas veces ni la legislación ni las acciones por parte de las autoridades son suficientes, pero cada una de ustedes ha demostrado cómo se puede llegar y cómo legitiman al llegar a través del ejercicio. Tú tienes un prestigio altísimo, no en Brasil, en toda América Latina. Gracias. Me da muchísimo gusto que seas miembro honorario de la Academia, te queremos mucho desde la Academia y estamos muy orgullosos de ti. María Elizabeth, nos despediremos en unos minutos de cada una de ustedes, pero muchísimas gracias por tu participación, que gracias. ha sido muy importante. Muy apreciada Carmen, ya vimos ahorita, bueno, nos has hablado tú de todas estas circunstancias complejas a las que a poder accesar. Obviamente una cultura diferente en Estados Unidos, que tú nos puedas decir si es más discriminatoria o menos discriminatoria en relación con la mujer, en lo demás ya lo entendemos. A la hora que tú llegas y eres juez como latina, ¿te encontraste como mujer y como latina mayores dificultades para empoderarte con todo este trabajo que has venido gestando y que verdaderamente has obtenido reconocimientos sumamente importantes? Has logrado ese premio al servicio público excepcional de manos de un congresista importante de los Estados Unidos y que nos enorgullece a todos los latinoamericanos. Estamos muy contentos. Es un premio para todos nosotros que tú lograste, pero de alguna manera entender cómo se puede accesar. ¿Qué tuviste o qué sentiste más complejo para empoderarte, Carmen? ¿El ser latina o el ser mujer en Estados Unidos? Creo que las dos van caminando juntas. No podemos separar las dos. Me gustaría darte un ejemplo, por ejemplo. Una vez caminando como abogado, me encantaba vestirme con un vestido azul de seda. Ese vestido era mi predilecto. Era el vestido que me encantaba porque cuando me ponía ese vestido sabía que iba a ganar dinero y sabía que iba a ganar mis juicios. Pero cuando entraba en la corte era, llegó la intérprete, llegó la persona de probatoria, no llegó el abogado. Y yo decía, pero este vestido es carísimo, tengo mi maletín de cuero, tengo mis joyas como buena ecuatoriana, enjollada, con mis aretes de oro. Y no puedes pensar que soy menos que nadie, ¿no? Con el permiso de la otra profesión. Entonces me di cuenta que hay ciertas situaciones que uno tiene que vestirse a la ocasión.
Entonces dije, ok, me compré 3 ternos, uno azul, uno café y uno negro. Y ese era mi uniforme para ir a la corte, porque entendí que como latina no podía vestirme como yo quería, con mis vestidos azules, con mi vestido de flores, bien elegante, no quitemos eso, pero igual. Como juez es un poquito diferente, porque un juez, nadie te mira tu ropa. Te puedes vestir con pijamas adentro y nadie te mira porque tienes la toga. Pero entendí que como latina me gusta, por ejemplo, yo mi toga le pongo una flor o le pongo algo brillante porque me gusta que se vea diferente a simplemente una persona con una toga. Ahora esa es la visión. Pero llegar como juez, como latina, y caminar los mismos pasillos que los hombres, no es fácil, porque hay gente que te mira mal, como que no eres parte de ese grupo, que eres simplemente una visitante y que mañana vas a terminar. Entonces yo siempre tengo esa de que cuando entro al lugar, en primer lugar digo, esta es mi casa. Como latina, a veces la gente piensa que, oh, mañana me voy al Ecuador, y a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? Esta es mi casa y esta es mi casa me va a respetar. Número 1. Número 2, somos iguales. Tú no ganas ni más ni menos que yo. Entonces tenemos el mismo rango. Si eres de menos rango, te voy a hacer asegurar que sepas que mi rango es más alto. Por eso cuando yo hablo, a veces siempre digo, soy la juez Carmen Velázquez, y a veces la gente me critica. Pero ¿sabes qué? Me ha costado llegar a ser juez. Entonces voy a decir que soy juez, porque ese es mi rango. Soy juez de la Suprema. Eso quiere decir que tengo jurisdicción en todo el estado de Nueva York. Soy juez electa. Eso quiere decir que tengo un profile alto. Mantengo la visibilidad con nuestra comunidad porque me gusta asegurar que la comunidad me vea, no porque quiero lucir, pero quiero que me vea porque quiero que sepan los jóvenes, las jovencitas que están estudiando leyes, las jovencitas que quieren ir a la universidad, los niños que están mirando, que hay jueces y que podemos llegar, que una niña de 14 años que llegó sin hablar inglés tiene la posibilidad de llegar a ser la juez de la Corte Suprema, que puede llegar a ser la juez, la presidenta de los jueces, de todos los jueces. Ellos, todos los jueces, dieron a que fuera juez. Fíjate, cuando me preguntaron que sea parte de la gobernación de esta asociación de jueces, yo les dije que no, porque me pedían ser la secretaria de la asociación primero, para uno poder escalar. Yo no quería ser secretaria de ninguna organización, porque cuando yo era jovencita, las personas que me estaban mirando decían, no, Carmen, tú no puedes ir a la universidad, tú no puedes ser abogado, eres una latina más, encuéntrate un chico, ser secretaria. Entonces yo tenía todo eso y decía, no, yo no quiero ser secretaria de ninguna organización. Pero el juez que me pidió entrar al board, a la situación de dirección, me dijo, Carmen, en 5 años vas a ser juez de todos los jueces. Y yo dije, bueno. Y soy la primera latina en todo el estado de Nueva York en llegar a tener esa posición. Y es importante porque cuando voy a hablar con los demás estudiantes, porque tengo internos o pasantes, como le llaman, de high school, o sea, de la escuela bachiller, de la universidad, del colegio de abogados, cuando les digo mi historia, entonces yo veo en sus ojos una luz en el camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. No ser mujeres, podemos ser egoístas. Tenemos que tratar de caminar a nuestras chicas. Y también no olvidarse que tienes que seguir subiendo. Tienes que seguir teniendo escaleras. Y a veces uno piensa que ya llegó lo máximo. Y de por ahí aparece una escalera que no la estabas mirando. Pero tenemos que continuar tenemos que continuar creciendo. Me encanta ver a Susana, por ejemplo, siempre la veo
con la Asociación de Jueces. Me encantó cuando la vi como jueza de la Corte Internacional, una latina, una argentina, con tremendas credenciales. Fue algo muy hermoso poder mirar eso, porque te da una luz, te dice, sabes que a lo mejor también algún día llegaré, porque hay otras jóvenes juezas que están mirando a las juezas que ya han pasado para ver a dónde vamos a llegar. Pero tenemos que ser no solamente no egoístas con nuestro género, pero también ser, como dice nuestra otra jueza, Cecilia, tenemos que tener alcance, tenemos que decir, no solamente yo puedo, pero yo puedo ser mejor y puedo dar, mis credenciales van a hablar por sí mismo. Pero a veces la gente no habla a sí mismo. Uno tiene que decir, yo soy mejor que nadie, porque no hay nadie ahí, estás sola. Si estás sola, no hay nadie que te pueda subir. Entonces tú tienes doble obligación, ayudarte a ti mismo y ayudar a las demás. Excelente, excelente. Silvia, obviamente el conocimiento es poder. Tú has tenido la posibilidad desde el área de la investigación de ser una de las mejores del mundo, uno de los mejores del mundo en derecho comparado e incluso en derecho constitucional. Eres una persona muy respetada en Europa y en América. Has estado en estructuras de investigación muy importantes y en estructuras gremiales sumamente importantes. ¿Qué tan complejo es en este momento empoderarse en la investigación? Porque estamos hablando de los espacios de poder, pero estas áreas de poder que a final de cuentas las 5 llegaron por sus conocimientos, por sus credenciales, como lo dice Carmen, por su preparación, independientemente de todas las circunstancias, tienes que tener un perfil. ¿Qué tan complejo es el que hoy en día las mujeres estén preparadas, que tengan el conocimiento y la oportunidad para empoderarse? En la realidad europea, hablamos por ejemplo en Italia, pero yo lo reitero, en la realidad americana, porque hoy en día vemos muy pocas presidentas, sería importantísimo. Estamos viendo cada vez mayores presidentas de tribunales. Decía por ahí Elizabeth, Carmen, todas hablaban de, por ejemplo, de Susana, que dio los datos específicamente, por ejemplo, en la Corte Interamericana, una mujer, pero orgullosamente hoy, Elizabeth Odios, esa mujer es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué bueno. O sea, ya vimos un gran avance, ¿no?, en el sistema interamericano. La presidenta es esta extraordinaria jurista de Costa Rica, costarricense. ¿Qué tan complicado es empoderarse? Digo, estamos hablando del dato sociológico, estamos hablando de que ocupamos tener una función transformadora en nuestra sociedad para cambiarla, porque tenemos que cambiar la sociedad, pero la mujer ya se preparó de lleno para entrar, estar incluso más que empoderada en este momento en América y en Europa. Bueno, como comparatista he tenido la suerte de viajar mucho y en particular de conocer bastante bien el ámbito cultural latinoamericano. Y una comparación entre Europa y América Latina, puedo decir que me parece que a nivel cultural común, digamos, de familiar, entre amigos, ¿no?, hay en Europa una cultura que no es tan machista como la que se encuentra en América Latina. Entonces creo que los logros que las colegas aquí han obtenido es increíble, en particular porque han partido desde un punto muy discriminado, mucho más que lo que pasa ahora en Europa, donde hay una cultura que está ahora casi considerando verdaderamente la igualdad entre mujeres y hombres. A nivel común se percibe una realidad. Lo que pasa, el problema es que está en Europa, igual que en América Latina, es lo que venían diciendo las colegas, son las posiciones de poderes. Como venía diciendo al principio, en la educación, hombres y mujeres en Europa y en Italia en particular, por lo que conozco, no tienen diferencias. Hay una igualdad a nivel de condiciones iniciales de educación. Y aún las mujeres obtienen los resultados mejores. Entonces, no hay una déficit en el punto de partida, pero siguen fuera de todas las posiciones de poderes.
Y esto en Italia en particular. En Europa se ven más, por ejemplo, presidentas, primeras ministras, ¿no? Tenemos a Angela Merkel, pero tenemos también en el norte de Europa varios ejemplos. En Italia eso no ha pasado, por ejemplo. No, en toda la historia democrática italiana no hemos tenido ni un presidente mujer ni un primer ministro mujer. Entonces, las posiciones de poderes siguen siendo dominadas por los hombres. Entonces, esto es lo que, en el cual debemos trabajar en mi país seguimos luchando. Y es el tema del poder, de las posiciones de poder, es el verdadero desafío. En la academia, lo que puedo decir es que hay un dato significativo, en mi opinión, que se ve que se está transformando en consecuencia del hecho de que las mujeres tienen una capacidad de llegar a los objetivos con la fuerza que tienen, la voluntad de llegar, que es más grande de los que tienen los hombres. Y hay una horquilla que es así, ¿no? Donde hay pocas mujeres en la posición de catedráticos, pero hay muchísimas mujeres ahora en las posiciones anteriores, es decir, investigadoras y profesoras titulares. Entonces, cuando se van a retirar los catedráticos, estas nuevas generaciones se volverán catedráticas, y son las mayorías mujeres. Entonces, lo que voy diciendo es que la academia ya está cambiando muchísimo, y el futuro me parece mucho más rosa que el pasado. Desde la misma academia ya empieza a forjarse todo esto, y a través de mujeres como ustedes, que hay que hacer una sinergia, porque nosotros los hombres que tenemos esa conciencia de la verdad, de que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Eso está, digamos, ahora ingresaron muchísimos, bueno, de hablar, pero nada más sí cuidando esas formas para cada una de nuestras expositoras. Y qué bueno que nos haces esa alusión, porque estamos viendo también que en Europa, en el acceso al poder, pues sí está muy restringido a la mujer, y tristemente, pues nosotros considerábamos que podía ser una realidad diferente, ¿no? Y vemos que esto es un común denominador que aterroriza, la verdad, y que va a ser más rosa, como decía Henry Verso, cambiaremos a rosa, ¿no? En el momento que haya más mujeres que tengan acceso precisamente al poder, como cada una de ustedes lo ha logrado desde su trinchera. Susana, pues ya hemos estado viendo todos estos temas y nos emocionan, pero luego cuando vemos realidades como que nos quita un poquito la ilusión, ¿no? O sea, ya nos decía Silvia, nos ilusiona ver desde la academia, pero debería ser en todos los ámbitos, y los ámbitos de poder. Puede ser, por ejemplo, en Argentina son 5 jueces, es una excelente corte, pero es una sola mujer. En el caso mexicano, 3 mujeres, así lo vamos viendo, y muy pocas mujeres, ya lo decía también Cecilia. Igual decía en el ámbito de investigación cómo ha ido cambiando Silvia, pero que también cómo era hacia el lado para los hombres, las principales cuestiones de la docencia. En este sentido, ¿tú consideras que actualmente en América Latina sigue ese déficit precisamente en el empoderamiento? ¿Cuáles son las acciones que tú, como líder que has sido en diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional, tanto en Argentina como en el mundo entero, propondrías? ¿Qué acciones tendrían tendientes a que se logre este empoderamiento? A que el mismo Estado no tan solo quite los obstáculos, sino que genere las condiciones, a que los hombres estemos preparados para ello, y para que las mujeres, como ya lo dijeron ustedes, también estén preparadas para ello. Ya lo dijo Cecilia, a veces se vería muy claro, ¿no? Dice, si son más mujeres y termina siendo presidente, no por mérito, sino simplemente porque no soy yo, si es mi compañera. ¿Qué propondrías tú desde esa gran experiencia que tienes y que has hecho precisamente como presidenta de esta asociación tan importante de mujeres juezas, pero desde el área de la investigación, desde el área judicial, desde los más altos cargos en tu país? ¿Qué propondrías para poder empoderar integralmente a las mujeres? Bueno, yo propondría 2 acciones positivas. Una es la educación en todos los niveles,
desde la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad. Las universidades no tienen en este momento materias de género, no tienen incluidos excepto posgrados, diplomaturas, pero en sí en la currícula de las universidades no hay mayormente esta perspectiva de género de la que hablaba Carmen Argibay. Y la otra es que los poderes públicos, a través de normas de avanzada, de nueva legislación, remuevan estos obstáculos para poder llegar a uno de los objetivos de desarrollo del milenio, que es justamente la igualdad. La Organización Internacional del Trabajo nos dice que hoy las mujeres representamos cerca de la mitad de la población de la fuerza laboral del mundo. Sin embargo, ganamos un 25% menos que los hombres. Esto se complementa con el informe, el último informe 2019 del Foro Económico Mundial, que sostiene que... ¿Le puedo pedir un favor último? Perdón. Hay invitados, yo no veía que hubiera invitados, empezaron a accesar. Un favor a los que hayan invitado. Por respeto, cierren sus micrófonos para que dejen que se desarrolle perfectamente la mesa, ¿no? No me había pasado en 300 mesas que llevo, pero ahora hay varios invitados que no sé, pero a veces se generan estas complicaciones. Entonces vamos por respeto a dejar que las expositoras desarrollen sus temas. Gracias. Perdón, Susana. Está bien. Yo decía que según la Organización Internacional del Trabajo, hoy las mujeres representamos la mitad de la fuerza laboral del mundo, pero sin embargo ganamos un 25% menos que los hombres. Si esto lo complementamos con el informe 2019 del Foro Económico Mundial, que sostiene que en las últimas 2 décadas la tendencia a disminuir la brecha salarial de género perdió el impulso que tenía inicialmente, de seguir de esta forma, al ritmo actual, el pronóstico es que las diferencias en el mundo laboral podrían desaparecer completamente recién en 217 años. Estas cifras ponen en riesgo uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es lograr la equidad de género en el 2030, y por esa razón ONU Mujeres lanzó la campaña 50+50 2030. Fíjense, en el año 1969 el hombre llegó a la Luna, y la NASA se propone tener una misión en Marte para el año 2030. De seguir así, me parece que estamos más cerca de la utopía de colonizar otro planeta, el planeta rojo, que lograr un mundo más igualitario a pesar de todo lo que ya hemos avanzado. Yo creo que una de las acciones, como dije, es la educación, la clave es la educación, y la otra es remover los obstáculos con legislación acorde. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina hay una ley que es la Ley de Protección Integral de la Mujer 26485 del año 2009, que ahora fue modificada, enriquecida por otra ley que salió con el número 27533, donde habla de la protección de la mujer en todos los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, en todos los espacios públicos y privados. Y recientemente, el viernes 20 de noviembre, se sancionó en la provincia de Entre Ríos, mi provincia donde nací, crecí y vivo, y atrás está mi bandera que tiene la diagonal en color rojo. Se sancionó la ley 10.844 de paridad integral. Esta norma incorpora el principio de paridad de género en la conformación e integración de los 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, en los partidos políticos, en las asociaciones, en los sindicatos, en los colegios profesionales, en las organizaciones de la sociedad civil, que deberán, a partir de este momento, promover la incorporación progresiva en estatutos, actas fundacionales, reglamentos y estructuras orgánicas del 50% que deberán ser mujeres. Es la primera provincia argentina en tener una ley que garantiza la equidad de género. Yo creo que se ha dado un salto cualitativo de convivencia, de tolerancia, de igualdad real, no formal, y de respeto por el género.
Las mujeres de mi provincia a partir de este momento tienen la posibilidad, tenemos todas la posibilidad, como dije antes, de romper el techo de cristal, de despegarnos de los pisos pegajosos o resbaladizos y de subir escaleras que tengan escalones fijos y no escalones móviles que muchas veces también están rotos. Esta ley creo que se inscribe en la lucha histórica que han tenido las mujeres por sus derechos, una lucha con luces y sombras, con marchas y contramarchas, con idas y vueltas, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales, pero creo que de esta manera es la manera en que podemos construir una sociedad mejor, una sociedad inclusiva, no estereotipada, no sexista, una sociedad que desarrolle en paz, en convivencia, una nueva forma, una nueva y verdadera idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal, que ha demostrado ser totalmente insuficiente para responder las necesidades de la gente, y sobre todo de la gente más pobre, de los que menos tienen, de los más vulnerables, y en ese colectivo están las mujeres, las niñas, niños y los ancianos. Así que creo que como juezas y jueces tenemos el deber legal y la obligación moral de empoderarnos para empoderar a los demás, a las otras, como bien dijo Carmen. Yo agradezco esta posibilidad de poder dar nuestra opinión y que ser inspiración para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Susana. Ahorita nos despedimos. Cecilia, bueno, ya vimos todos este análisis profundo de cómo se ha empoderado la mujer, lo que ustedes han logrado, que son, como decían, una inspiración, un ejemplo, no para las mujeres nada más, yo creo que para todo el mundo es maravilloso. Y como decía Silvia, yo soy de los que veo que entre más hacer esto, vamos a tener el cristal rosa para ver la vida. Cecilia, ¿qué asignaturas consideras que se encuentran pendientes para lograr ese empoderamiento integral de la mujer que tanto necesitan nuestras sociedades? Creo que de todo lo que hemos conversado, que ha sido realmente muy enriquecedor en todas nuestras experiencias, tanto en lo personal como en la visión que tenemos, más allá de lo personal, yo creo que nos falta algo. Nos falta algo que permita que toda esta movilización, vamos a llamarlo así, de la mujer por lograr sus objetivos de vida, es que crezcamos en el espacio político. Y digo esto porque nosotros, y lo digo por una razón, un presidente de un tribunal tiene que saber manejarse en política. No quiere decir que sus decisiones sean políticas, pero recibe presiones y debe saber cómo rechazarlas. Entonces, el manejo político de un país, el comportamiento político, sea uno juez, sea médico, sea enfermero, no me refiero solamente al Poder Judicial, necesita que nosotros las mujeres crezcamos en el espacio político. Es decir, mujeres políticamente formadas. Con esto quiero recalcar que no es de partidos políticos, no es que vamos a reunirlas de un partido, no. Formación política que además le está faltando a nuestros políticos, porque los errores que estamos cometiendo en América Latina es producto de errores políticos de nuestros políticos hombres. Entonces, digamos, el adendum que me parece importante de esta conversación es que nuestros políticos son como muy clásicos, y el clasicismo de nuestros políticos es mantener apartada de la política inclusive a las mujeres que incorporan en sus estructuras de poder. Ah, no, usted va para la cuestión del niño, usted va para la cuestión de la salud de los discapacitados, usted, que no es que eso tenga ningún demérito, pero colocarla en un puesto que verdaderamente pueda gerenciar y con conocimiento
un ministerio, un despacho ministerial, siendo abogado, que posiblemente también le falta bastante de abogado a nuestros políticos, es decir, conocimiento jurídico, me parece que me encanta dejarlo como un tema a reflexionar. Con una alerta. Las mujeres fanáticas son peores que los hombres. Lo digo con conocimiento de causa. El gobierno que tuvo más mujeres en el poder fue el de Hugo Chávez. En un momento dado, todos los poderes públicos estaban en cabezas de mujeres. Ellas creían que tenían el poder, pero no lo tenían. Lo tenía quien las había designado. Y eso es algo que las mujeres tenemos que tener muy presente en un momento dado, creyendo que ascendemos por nuestros propios valores y resulta que nos están utilizando. Muchas gracias. No, qué mesa, ¿qué puedo decir? Híjoles, Silvia, gracias, querida amiga, casi la 1 de la mañana para ti. Híjoles, muchísimas gracias por este esfuerzo. 5 mujeres extraordinarias, inspiración y ejemplo a nivel mundial, Europa y América. 5 mujeres muy queridas y admiradas por su servidor. Yo, la verdad, para mí son un patrón a seguir en cada una de sus áreas maravillosas. Y voy a proceder a despedir esta mesa que me hubiera gustado nunca despedirla. A veces esas mesas que las voy a ver 100,000 veces y no me voy a aburrir. Esta mesa de mujeres empoderadas en el derecho. Doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, primer presidenta del Supremo Tribunal Militar de Brasil, desde Brasilia, ¿verdad, querida Elizabeth? Sí, desde Brasilia, es verdad. Muchísimas gracias por estar en esta mesa. Como miembro de la Academia, se te quiere mucho y muchas felicidades por todos tus logros. Muchas gracias, muchas gracias. Carmen R. Velázquez, Ecuador, también de Estados Unidos, ¿cómo te posicionaste, lo que has logrado ser, pues, presidenta de la Asociación de Jueces de Nueva York, primer mujer latina electa jueza de la Corte Civil de Queens en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, obviamente en los Estados Unidos? Muchísimas felicidades también como miembro honorario de la Academia, muchas felicidades por todo lo que has logrado y lo que vienen diciendo, que esto sea no logros personales, sino que sean logros en general, no de las mujeres, son logros de todos nosotros. O sea, eso es un logro de la humanidad misma, de cada uno de nuestros países. Son necesidades, son cosas que nos van a ayudar a mejorar. Muchas felicidades, Carmen. Gracias por participar. Estás ahorita en Nueva York, ¿verdad? Está ahí en Nueva York. Fíjate nada más, ya empezamos en Brasilia, ahora en Nueva York. Gracias, Carmen. Gracias a usted. Silvia, pues ya tienes que dormir. Muchísimas gracias a Silvia Bagni, la doctora Silvia Bagni de Italia, la mejor comparatista del mundo, para mí una fuera de serie, una gente también igual que las otras 4 integrantes, súper humilde, súper académica, sabes lo que te quiero, lo que te respeto, y que ha sido un privilegio que podamos hacer cosas juntos. Silvia, eres una persona muy igual de construcción, proactiva. ¿Estás ahorita en qué parte de Italia? En Bolonia. En Bolonia, ya empezamos. Fíjate cómo vamos pasando, ¿eh? Brasilia, Nueva York y Bolonia. Gracias, querida Silvia. Maravilloso. Gracias a ti, gracias. Está con nosotros la doctora Susana Medina. También cerramos con Susana despidiéndola. Ahorita, Susana, estás en Entre Ríos, ¿verdad? Sí, en Paraná, Entre Ríos. Ay, Paraná, yo estuve que hoy ya está ahorita frío. Frío, pues Susana, sabes el cariño que te tengo, la admiración, cómo te constituiste en una, como ya lo dijo por ahí Carmen, una presidenta precisamente de esta asociación tan importante de mujeres juezas, para muchos la mejor que ha tenido, todo lo que has gestado en el Poder Judicial, precisamente en estructuras de formación en la Argentina, que eres un ejemplo para nuestra región. Muchísimas gracias, querida amiga, y un privilegio que hayas participado en esta mesa. Muchísimas gracias, Jesús. El privilegio, el honor ha sido mío de escuchar a estas mujeres tan inspiradoras, de tenerte a vos como coordinador, realmente un lujo muy cálido. Y bueno, espero que la próxima vez podamos verlo. Yo ya quiero viajar, quiero ir a Bolonia, quiero ir a Brasilia. Vamos a hacer y a Venezuela y a Nueva York. Nueva York me está esperando.
No, primer compromiso que hicimos de las 3 mesas, las 15 van a votar así democráticamente y vamos a decidir entre opciones primero en México, que va a ser... Perfecto, ya tengo el sombrero mexicano listo. Bueno, ya está. Y luego vamos a Entre Ríos y nos vamos. Mira, ya Por empezamos supuesto. Brasilia, y luego ya le seguimos a Nueva York, y luego ya le seguimos a Bolonia, y luego ya nos fuimos a Entre Ríos. Ahora vamos a cerrar en Caracas, Cecilia. Así es. Vamos a cerrar en Caracas con mi querida Cecilia. También una histórica, o sea, la primer presidenta de Corte Suprema en América Latina en la historia. Ni parece, una belleza de mujer, una belleza de ser humano. 4 veces estuvo presidiendo la Corte en Venezuela, candidata precisamente a la presidencia con un valor increíble y una capacidad enorme. Y esa humildad que dice la suerte, y reiteramos esa suerte que habla Jaime Balmes, y que debe darse en este tema del empoderamiento. El talento sobra en las mujeres, la oportunidad ahí está. Cuando hablábamos del tema de la igualdad, no nada más esa igualdad formal, esa igualdad de trato, sino la igualdad sustantiva, la igualdad material en ese tema de igualdad de oportunidades. Y de verdad que en lo personal, a mí, al contrario, me da mucho orgullo que haya tantas mujeres tan valiosas de las cuales puedo aprender todos los días, y esta quinteta no la mata nadie. Yo de veras quiero agradecerles y reiterarles mi cariño, que me enorgullece la amistad de cada una de ustedes, y que ahora mi siguiente punto de orgullo y de emoción es que las 15 se van a juntar en un evento de 15 mujeres extraordinarias en México, y luego ya veremos en dónde más, pero en México lo vamos a hacer. Primero Dios, cuando regresemos a nuestra anterior normalidad. Así es de que nos vamos preparando. Muchas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Susana. Y muchísimas gracias, Cecilia. Despedimos esta mesa exquisita, maravillosa, y que sea un ejemplo hacia dónde debemos de transitar. Debemos de consolidar este tema tan importante del empoderamiento de la mujer, porque eso nos va a llevar a generar verdaderamente la consolidación de las democracias que tantos estamos esperanzados en llegar algún día a tener, porque muchos ni siquiera hemos transitado hacia allá, muchos de nuestros países, pero vamos buscando entender este tema y no manejar y utilizar, como nos dijo por ahí muy claramente Cecilia, que no se utilicen. Nadie es para utilizar, menos el talento, la capacidad y la dirección que pueden tener las mujeres, que a final de cuentas, como también lo dijo Susana, lo dijo Silvia, lo dijo Carmen, no es una guerra de hombres con mujeres, que a veces es malentendido, ¿no? Eso yo creo que a veces radicalizamos, ¿no? Este es un tema de generar las mismas oportunidades, y si hay un 50, 60, 70 de mujeres, maravilloso. Hacia allá vamos, porque quien a final de cuentas está en política entiende que cuando se gobierna no se gobierna para sectores, en las democracias se gobierna para todos. Así es de que muchísimas gracias. Despedimos esta extraordinaria mesa, el empoderamiento de las mujeres en el derecho, la primera mesa. Muchas felicidades, 5 integrantes extraordinarias de Brasil, de Ecuador, de Italia, de Argentina y de Venezuela. Muchas gracias y nos vemos en la próxima mesa. Felicidades.